¿Se oye con este micrófono? ¿Se oye el micrófono? No. Ahora le doy Se volumen. oía pero no el micrófono. El micrófono, a ver. ¿Ahí atrás me oís? No. Ese sí que funciona, ¿no? El tuyo no. ¿Ahora se oye? Sí, bien. Vamos a empezar ya, que si no, nos hará. Bueno, yo la presentación de Agustín García Calvo voy a ser muy breve. Es una personalidad lo suficientemente conocida y relevante como para que yo me extienda en su presentación. Es zamorano, fue primero catedrático de Instituto de Enseñanza Media y después de universidad. Un dato curioso como catedrático de Instituto de Enseñanza Media es que su primera cátedra fue precisamente aquí, en Castellón, en el Instituto Francisco Ribalta. Lo que pasa es que no llegó a estar de catedrático aquí en Castellón porque hizo una permuta y se fue a Zamora. Fue catedrático también de la Universidad de Murcia, catedrático de la Universidad de Sevilla, donde estuvo ejerciendo unos cuantos años, después catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Y un dato biográfico suyo, muy conocido, es que a mediados de los años 60 fue expulsado durante el régimen franquista de su cátedra por apoyar las protestas en aquellos momentos de los estudiantes. Yo estaba comenzando a dar mis primeros pasos en la universidad y yo me acuerdo perfectamente que el nombre de Agustín García Calvo estaba en la boca de todos los estudiantes. Fue restituido en la cátedra cuando se instaló el régimen democrático y estuvo aproximadamente, yo creo que unos 12 años. Estuvo en París, de una academia para ganarse la vida, una academia que la llamó, a mí siempre me ha resultado curioso el título, El Desengaño. Estaba en la calle en Sevilla. Ah, estaba en la calle. Bueno, su obra es inmensa y yo no voy a darla toda aquí, sino que voy a dar solamente una pequeña muestra. Son importantes las contribuciones que ha hecho a la lingüística general, al estudio del europeo, del griego, del latín y del español oficial contemporáneo. Su teoría general sobre el lenguaje aparece desarrollada en una trilogía formada por Del lenguaje 1, de la construcción o del lenguaje 2, sobre el aparato o del lenguaje 3. Tiene un libro que a mí especialmente me ha gustado mucho, que es El ritmo del lenguaje, y yo lo recomiendo a todos, donde Agustín García Calvo nos muestra las bases sobre las que se asienta el ritmo del lenguaje. Ha hecho traducciones y versiones de los clásicos antiguos como Jenofonte, Plauto, Platón, Sócrates, Virgilio. Tiene una traducción preciosa, rítmica, sobre la Ilíada de Homero y otra sobre el de Rerum Natura de Lucrezio. Ha llevado a cabo traducciones de Shakespeare, sonetos de amor, Sueño de una noche de verano, Macbeth. Tiene libros de ensayo como Contra el tiempo, de Dios, ¿qué es el Estado?, Análisis de la sociedad del bienestar, de la felicidad. Es un extraordinario recitador y un poeta. Ha publicado, entre otras obras, Canciones y soliloquios, Ramo de romances y baladas, Sermón de ser y no ser. Ha escrito obras de teatro como Ismena, Rey de una hora, Tres farsas trágicas y una danza gitana. Esto simplemente es una pequeña muestra. Ha recibido premios, de los que destacamos el Premio Nacional de Ensayo de 1990 por su obra Hablando de lo que habla, y el Premio Nacional de Teatro de 1999 por Baraja del Rey Don Pedro. Ha escrito artículos en el periódico, ha participado en programas de radio, es un gran conversador, ha mantenido charlas con los estudiantes y con los que no son estudiantes, y ha organizado tertulias, una tertulia muy famosa en Madrid, que ha organizado Agustín García Calvo, en el Ateneo de Madrid,
que aún hoy sigue vigente. Creo que lleva unos 8 años funcionando esta fecha. Y voy a terminar con una frase suya, que la hemos puesto en los carteles anunciando su conferencia, la tenéis ahí, dice: yo trato de privarme de ideas, todos los días me quito alguna, pero siempre me quedan demasiadas. Esperemos que en la conferencia que nos va a dar hoy, contra patrias y culturas, no se haya quitado ninguna, y que nos desarrolle las ideas más importantes para en el coloquio poderlas debatir. Cedo la palabra a Agustín García. Muy bien, pues gracias por esta presentación tan excesivamente personal. Ya no solo me descargo un poco de tantas justificaciones y doraduras que ya lo hicimos. Y gracias a vosotros, no solo por los oídos que podéis prestar, dejando, si es posible, el libro, orar por lo que queráis, que no es nada fácil. Confío en que se puede dejarse oír, dejarse herir. Y no solo por eso, sino por vuestras lenguas también, porque confío que esto vaya a ser una discusión más que nada. Ya el título incluye a ellos, contra patrias y culturas, de forma que no hace falta que esperéis a ningún coloquio final, sino que como haré alguna pausa, pues podéis levantar una mano, ya os avisará quien muestra esos deseos de intervenir, y así podemos ir haciendo discusión desde pronto. Confío para esto, para que os entendáis un poco conmigo y discutáis con cierta claridad, confío en algo negativo, bueno, como es todo lo relativo, en contra de lo que os cuentan todos los días, que es lo aburridos que estaréis de oír hablar de estados, naciones, patrias, culturas y culturas de pueblos y pueblos de culturas y todos los demás tópicos que sin duda han venido cargando sobre vosotros. Yo, a pesar de que no veo televisión ni leo apenas la prensa, a pesar de todo, he sentido el peso todos estos meses de estas discusiones vanas, esencialmente aburridas, con las que muchos de vosotros habrán tratado más que yo, habrán tratado de enterarse un poco de qué son esas estupideces que los políticos cuentan desde arriba para llenar el tiempo y justificar su puesto ahí arriba precisamente y todo lo demás. No pienso que ninguno de vosotros haya llegado a tanto como a leerse de verdad el Estatuto Catalán. Vamos, eso sería un poco excesivo, ¿no? No cuento con pecados tan gordos, pero con el sufrimiento que hayáis pasado de tanto hablar, de tanto hablar, de pequeños, muchos de vosotros, de culturas culturales, este mismo intelectual, culturas de los pueblos que son naciones del famoso Mediterráneo, entre tantas otras cosas por el estilo, y de naciones, diferencias de naciones y estados, y el término patria, que ya está anticuado, no se usa, pero que desde luego está debajo de cualquier otros más modernos como naciones y patrias, y hay naciones y estados, y por eso he preferido usarlo en mi título. Eso negativo, con ese aburrimiento altura que debéis padecer en común conmigo, es con lo que cuento para que sea más fácil que nos entendamos un poco. Voy a intentar por mi parte hacer lo que suelo intentar, sobre todo cuando estoy hablando en público, y no soltar ideas, sino atacar ideas nada más, que las ideas están hechas. Dejarme hablar por esta boca con lo que me queda de eso que no existe, pueblo, que no existe, pero que a pesar de todo sigue por ahí vivo, debajo de las personas y de los conjuntos de personas más o menos organizados. He visto al pasar por los pasillos que en el anuncio hasta me han atribuido
muy honrosa y exageradamente eso de boca por el Papa es demasiado presumir, pero desde luego esto de ser boca, el pueblo Papa, es un intento constante contra el cual está la persona y las ideas personales. Este es el trance y por tanto ya os digo que mi intento, por supuesto, es dejar que me salga por esta boca cualquier cosa que no sea mía, que no sea personal, sino que venga de más abajo. Es preciso, para entenderlos un poco, aclarar unas cuantas equivocaciones de las más graves con las que por fuerza venís aquí, con las que hay que contar para el ataque. Una es esa, la confusión entre pueblo y personas. Tantas veces se intercambia como si fuera lo mismo y que aquí estoy usando la una frente a la otra. Para aclarar más, hay que emplear el verbo que se inventó para Dios, el verbo existir, y decir pueblo que no existe, contra personas, conjuntos de personas que sí existen como Dios, o tratan de existir como Dios por lo menos, ¿no? Y imponerse desde arriba sobre la gente. Esta es una confusión. La otra, también gravísima, es la confusión entre lengua y cultura, que no solo no son lo mismo, sino que, como trataré de mostraros, están la una contra la otra de una manera muy clara. Os lo anunciaré ya brevemente acudiendo a lo que hay que acudir para estas cosas, que es al dinero. Lengua es algo que se le da a cualquiera gratuitamente y además es la única cosa artificial, la única máquina que de verdad se le da a cualquiera, sin distinción de clases, de sexos, ni nada, gratuitamente. Aunque se le dé bajo la forma de idiomas, los idiomas correspondientes, el materno, el bilingüe, trilingüe, por las 2 o 3 primeras, da igual, pero aunque sea bajo forma de idiomas, gratuitamente, contra la cultura, la cual no es gratuita, la cual vale dinero. Hacerse culto es reunir condiciones para trepar en la pirámide de los empleos y del poder, como todo el mundo sabe. Hacerse con una cultura sirve para eso y, por supuesto, cuesta dinero, se paga. Se paga desde la escuela primaria para la adquisición. De manera que está ligada al dinero de una manera inevitable. A diferencia de la lengua viva. Dicho de otra manera, lengua es del pueblo. Lengua es del pueblo que no existe. Que no son personas, que no es ningún pueblo definido o determinado. Mientras que la cultura, desde el comienzo de la historia, estos 10.000 años de historia que llevamos más o menos, desde que hay una señal de conciencia de esta raza nuestra más o menos maldita en alguna peña o en algún sitio. Desde el comienzo de estos tiempos históricos, el unido de la historia ha sido siempre cosas de los jefes, de los reyezuelos, de los señores y sus sacerdotes y adivinos, que siempre han acompañado al Señor. La escritura ha sido, desde el principio, hierárquica, sacerdotal. De manera que ha estado ligada con el poder desde el comienzo mismo de la historia. Solo que, claro, progresamos, las cosas van de mal en peor, de manera que hemos llegado a un momento en que esto que os digo para los comienzos mismos de la historia lo padecemos de la manera más sublimada y más aplastante que podemos imaginar para cualquier otra fase de la historia. De manera que no confundir lo uno con lo otro es también muy importante. Y la tercera advertencia que voy a hacer os la haré yo en forma de pregunta, que voy a hacer a continuación mi primera pausa.
esta pregunta es, ¿imagináis que el Estado, en la forma que hoy lo tenéis, lo padecéis, y por tanto el capital que está inmediatamente ligado con él de una manera inseparable, puede hacer algo bueno para la gente? Esta es la pregunta. Porque evidentemente si oímos a los que mandan más o menos, ellos os dirán que sí, sin más, que el régimen del bienestar, es decir, el régimen en que el Estado y el capital han venido a ser lo mismo, pues naturalmente produce muchos beneficios para la gente, para el común, para eso que digo del pueblo que no existe, pero para la gente, para el común. De manera que os voy a recordar para excitar vuestras imaginaciones, os recordaré los bienes que este Estado capital os ha proporcionado respecto, por ejemplo, a la seguridad social y cuidado de las enfermedades. Una de las cosas que parecen más evidentes. Os tendré que recordar los espacios de España y de Europa, de cualquier sitio, recubiertos de una red cada vez más espesa de vías para la circulación de los automóviles personales. Parece desde luego un regalo desde arriba que sin duda a algunos de vosotros todavía se sienten tentados de aprovechar, ¿no? O recordar este nuevo tipo de universidad bajo el régimen del bienestar como esta en la que estamos hoy, en donde a los estudiantes se les manda a los suburbios más o menos lejanos, por fortuna no es de los más alejados, pero a sitios donde Cristo dio las tres voces y donde hay menos peligro de que puedan dar mucha guerra, y por tanto las nuevas instalaciones con todos los adelantos, no solo los que tenéis aquí en la forma de los edificios, el edificio, sino la plenitud de implementos al servicio de la educación, ordenadores, servicios de la red y todo lo demás. Otro de los regalos que os han caído de arriba, ¿no? Aquí me paro de decirme si seguís imaginando más, habladme de estos que os cito a título de ejemplo, recordadme otros si os vienen a las mientes, y al mismo tiempo, desde luego, podéis, contra lo que ya he dicho hasta aquí, intentar sacar todas las dudas posibles, oscuridades, intentos de defensas de las ideas con que aquí venís cargados, que es normal que traten de defenderse, por lo menos en un primer momento, cuando se sienten atacadas. Cualquier cosa de esas, pues, será de agradecer para dar viveza a este coloquio. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Dejan un poco de silencio, porque alguno se lanzará sin duda. El silencio puede forzar si nos mantenemos callados tenazmente durante un largo rato. Intento de romper un poco el hielo del listado de cosas que el capital o el Estado nos ha proporcionado y que usted ha hecho. Podríamos reducirlas al hecho de que objetivamente hemos conseguido prolongar la vida de las personas más allá de lo que en el pasado ocurría. Eso es un valor atribuible a ese capital, a ese Estado. He hablado de la seguridad social, el cuidado de la salud. Otro de los grandes regalos es la prolongación, como dicen ellos, la prolongación de la esperanza de vida, el aumento de las cifras de esperanza de vida. Me refiero a que podemos argumentar a la contra de eso. Eso es un valor negativo. Y ahora os digo que imaginaros
imaginarais algunos posibles beneficios. Has provocado esto de la seguridad social, de la esperanza de vida inventada que todos los días os pregonan. ¿Qué más? Favor encontrado. Es importante, comprenderéis, si no, no me pararía en esto. Es importante que consideréis si sí o si no podéis, sin más, reconocer beneficios, fijaos bien, para la gente. Para la gente. Beneficios del común, para el común, para la gente. En la forma de Estado que nos toca, en la cual están, de alguna manera, pues, representadas y culminadas todas las otras formas de Estado que la historia nos cuenta. Vamos, ánimo, venga, simplemente es una línea muy sencilla, es dejar de soltar lo que sea por esas bocas. Si es da igual. No, a lo mejor atrás no. A lo mejor atrás no pillo Sí. Si es verdad que todas esas cosas son para todo el mundo, y si es verdad que todo el mundo les vive igual. Bueno, esa pregunta. Yo no he dicho todo, porque yo no creo que haya todos. No hay todos. Pero he dicho simplemente para el común, para la gente. Es lo que yo no he querido definir más de algo que tal vez no es definible. La pregunta era, ¿quiénes de verdad para el común? Y yo he animado a una lista. Aparentemente, desde luego, vamos, os los venden y predican como los grandes beneficios del poder para las poblaciones, ¿no? Eso no cabe la menor duda. ¿Qué? No sé si atrás se oye bien, ¿no? Creo que sí, no sé. No se oye. Bueno, por si acaso. Se me ocurre, ¿no?, que él comenta a los toros, por ejemplo, dice, y a mí se me ocurre el ocio, ¿no? El ocio, el tiempo libre, el disfrutar de un tiempo libre, que bueno, para mí no es cierto, pero eso es una cosa que se vende como algo que se ha conseguido con el progreso, ¿no?, y con el bienestar. Sí, muy razonable, es una de las palabras que se venden y predican. Han ganado tiempo libre. Empezando por los campesinos, que ya no tienen casi nada que hacer con las máquinas, por tanto pueden dedicarse a ver la televisión la mayor parte de las jornadas de sus vidas, ¿no? De manera que es evidente que lo del tiempo libre hemos ganado mucho, tenemos un gran favor. Has anunciado tu desconfianza por lo bajo y sobre eso volveremos, pero a eso viene sacar algo que efectivamente se vende como tal cosa, como un bien para la gente. Pensad que si este régimen que padecemos es el representante de todos los que os cuentan la historia, todos los demás están aquí en la historia. Esto que estoy analizando en carne viva para el momento presente tenéis que aplicarlo para cualquier tipo de patria, estado, régimen, forma de dinero y todo lo demás que podéis imaginar en otros tipos de historias. Solo que aquí lo tenemos en la fase culminante y lo estamos además padeciendo en carne viva. Y conviene partir de ahí para no perderse en historias. Conviene volverse sobre lo que ahora mismo estamos recibiendo como beneficios del poder. Más beneficios del poder o más dudas. Yo creo que me oís. Entiendo que el Estado no es ni más ni menos, en mi opinión, que un simple administrador de los bienes comunes de todos. Por lo tanto, lo que hace en favor de todos, que no es ni mucho menos todo lo que tendría que hacer,
es lo que tiene que hacer, o sea que es su misión. Yo no le veo mérito a un gobierno que diga hemos hecho tal, es que estás haciendo lo que tienes que hacer, porque si no nosotros te vamos a rendir cuentas en las urnas. Aparte de que en mi opinión personal yo no creo en los políticos en absoluto tampoco, pero sí es cierto, pero estoy muy desengañado, pero realmente para lo que quieren sí somos Estado, pero para lo que no quieren no cuentan. ¿Qué pasa a la hora de que todo un pueblo diga no a una voz a la guerra y a pesar de ello se nos meta en una guerra? Sí, bueno, tu intervención parece crítica y desconfiada por un lado respecto a políticos, pero por otro lado eres evidentemente bastante optimista y creyente cuando hablas de Estado como mera administración de los bienes que son de las personas y cada uno, ¿no? Pero todavía hay que destruirlo. Supongo que cuando pasemos un rato te darás cuenta de el error que hay hasta en admitir eso. No olvides, no confundir común, pueblo que no existe, con personas. Lo que has dicho y lo que sigues creyendo es algo que solamente podría referirse a personas. Efectivamente, las personas individuales son hijos del Estado, son como el Estado, son como el dinero. Las personas individuales, por fortuna aquí estoy tratando de hacer una cosa que no son personas, que no es persona. Tal vez haya tiempo de deciros qué es lo que el Estado administra, en cualquiera de sus formas, pero de momento os lo anuncio un poco al... es muerte. Lo que el Estado administra es muerte. Pero sobre eso tenemos que volver con más detenimiento, porque no basta con decirlo así a lo bruto, sin duda. Sobre ello volveremos cuando den unas vueltas más, pero todavía quiero recoger más actitudes respecto a esto de los beneficios del Estado y del dinero, del capital, para con la gente. ¿Podría considerar un beneficio del pueblo la democracia? Bueno, desde luego, venderoslo lo venden todos los días, ¿eh? Por eso cuando comparan, sobre todo les hacen a los viejos recordar el régimen anterior que no era democrático. La dictadura. La dictadura o anterior en España mismo o que sigue todavía haciendo de las suyas en cualesquiera países del segundo, del tercer mundo, del cuarto mundo, ¿no? Por ahí la televisión nos lo cuenta todos los días, otros regímenes. Qué bien que estamos en democracia. Efectivamente, este es el tipo de régimen que hoy padecemos y se vende como un beneficio. ¿Recordáis? El artículo de fe primero de este régimen de la democracia es la fe en que cada uno sabe quién es, a dónde va, qué opina, qué le gusta, qué vota, qué compra. Sin este artículo primero de fe, la fe no es ni dinero personal, ni democracia, ni nada. Toda la trampa, si es que hay trampa, consiste en ese artículo de fe. Cada uno de vosotros está dispuesto a creer que sabe dónde va, que sabe qué compra, que hace lo que le gusta. Y todo lo demás, entonces, pues, hay que estar muy contento de la democracia, naturalmente. Si no, es otra cosa. Depende de eso. Sí, hola. Por este rincón hay algunas preguntas. Bueno, estábamos comentando muchas cosas. Tenemos el placer de haberte leído y conocer muy bien lo que dices y además saber cómo piensas, pero yo sí que me ha llamado la atención una cosa que has dicho que me suena un poco rara. Has empezado hablando, has puesto un ejemplo concreto de una ley española, pero tú parece que has afirmado como afirmación general que el ciudadano no debe leer las leyes.
Entonces me parece desde tu punto de vista lo puedo entender, pero ahora mismo tal como está el país me llama la atención de que tú sigas a lo mejor proponiendo o recomendando que la gente no se lea las leyes. ¿Será porque esas leyes a ti no te afectan o crees tú que en general las leyes no nos afectan y por lo tanto no debemos leerlas? Bueno, no sé si había llegado al principio de todo, porque yo eso lo saqué para decir con qué cosa común contaba con vosotros para poder discutir con mediana claridad. Y contaba con el aburrimiento que tenéis que padecer por haber sufrido toda esta literatura de políticos y filosofantes acerca de naciones, de culturas de pueblos y todo lo demás, ¿no? Y dije que confiaba que este aburrimiento es tal que desde luego nadie habrá llegado a tanto como a leerse el Estatuto Catalán, ni desde luego la Constitución Española, porque casi no puedo imaginar que alguien que esté vivo haya podido leer la Constitución Española y el Estatuto Catalán en nada por el estilo. Pero por desgracia, en cuanto a lo que dice en general, por supuesto, en la medida que se pueda, no leerlas con toda tranquilidad. Yo no veo la televisión, no leo apenas prensa, porque de vez en cuando meto la nariz en un diario como La Razón o La Gameros para sacar una minita. No me entero prácticamente de nada. Y por supuesto, yo como si fuera casi un médico de la salud pública, tengo que recomendar, no leas nada de eso. No te enteres de nada, no te enteres de ningún artículo de ninguna ley, de ningún discurso de ningún político, porque eso es contra la salud. Tendría que recomendarlo así, ¿no? Y desde luego, esto que menciono de la salud, y que antes he mencionado del revés, al hablar del beneficio de la seguridad social, como cuidado de las enfermedades, esto que digo de la salud, que no existe, pero que hay a pesar de todo, tiene que ver inmediatamente con lo que he dicho del pueblo que no existe. A diferencia de las personas, que son constitutivamente enfermas, porque sin enfermedad propia de cada uno no hay persona que valga. De forma que cuanto menos uno se informe y se cargue, por tanto, de los discursos del poder, por supuesto las probabilidades de salud se abren por lo menos algo más. En ese sentido, luego lo que sería deseable es que el pueblo no les dejara siquiera que la siguieran echando sobre las masas de individuos, que ni siquiera los medios las divulgaran, pero bueno, mientras no se pueda por lo menos escurrirse de la lluvia, de descubrir la lluvia venenosa todo lo que se pueda y no enterarse de nada. No creerse que efectivamente hay que estar al día. ¿Para qué? Estar al día, que cuando uno lo mira es estar al día para obedecer mejor, nada más. Sí. Respecto a leyes. Sí, una cosa muy llamativa de la fila esta de enumeraciones de cosas que se dan como donación, una de las cosas más llamativas que afecta a todo el régimen del bienestar en general es la imposición desde arriba del movimiento uniformemente acelerado a la gente. La necesidad de que se muevan con la misma velocidad que el propio dinero y que está totalmente predicado diariamente desde la publicidad, desde la propaganda y desde la creación de necesidades falsas. Está todo el mundo lleno de viejecitos de la tercera edad para arriba y para abajo en autocares, gente hoy aquí, mañana en Pekín, sin saber para qué muchas veces, pero el hecho es la obligación de la movilidad tanto como del propio dinero. Y eso se vive como donación, como regalo, cuando es una esclavitud misma. Sí, lo importante que nos queda de momento es eso, que también se vende como un gran beneficio, la movilidad. La movilidad. ¿Qué sería del régimen? ¿Qué sería de este estado del mundo primero sin las agencias de viajes? ¿Qué sería sin el progresivo abaratamiento de billetes de avión para estar en Alemania o estar en Tokio? Estar en Alemania por 20 euros, vamos, por el estilo, ¿no? Y cada vez más barato, ¿no? Es un beneficio evidente. Todo el mundo se lo toma así. Todo el mundo quiere ir a casa.
se lo toma así como si estuvieran regalando algo muy bueno, la movilidad. Aquellos tiempos en que para acercarse de Madrid a La Coruña o de Madrid a cualquier sitio había que montarse en un trenecito, con barrancas y barrancas, cuando tardabas 15 horas, 20 horas, 2 días, ahora les digo que bien. Ahora tenemos la movilidad y su velocidad, que es un beneficio evidente que os venden. Sí, tú expones alguna desconfianza de que eso sea así. Ahora estamos recorriendo a los posibles beneficios del poder para el común. Sí. Bueno, 2 cosas. Por añadir algo a la lista de posibles beneficios, tal vez el acceso a la educación. Estamos aquí escuchándole a usted, no me atrevo a decir el acceso a la cultura, por si me rebate enseguida. Y por otra parte también esta desconfianza que supongo que es generalizada hacia esa alianza Estado-Capital que usted dice, la tenemos que hacer extensiva también a la idea del progreso. Al final vamos a entonar todos el grito de guerra de Viva el griego y el hacha de sílex, por no decir o tempora amores o... No, he entendido muy bien las últimas expresiones, repítelas. Si esa desconfianza hacia la alianza Estado-Capital, que más o menos es extensiva y unánime, la tenemos que hacer también extensiva en este caso a la idea del progreso. Y entonces entonar el grito de guerra al salir de Viva el griego y el hacha de sílex. A eso se me refería. Ya, bueno, esta segunda parte desconfianza y algún motivo de defensa contra ella. Sí, yo cité las nuevas universidades, habría que decirlo más directamente, facilidad para el acceso a la educación y a la cultura. Prácticamente cualquiera. Vuestros padres, vuestros abuelos se acuerdan de cuando las universidades eran para los hijos de los burgueses, los hijos de los señoritos, y lo que se luchó para que los hijos de los obreros pudieran también entrar, y los hijos de los campesinos, y hoy, desde luego, el acceso está abierto para cualquiera, a ciertos méritos que se encuentren más o menos favorables. Me van a decir, claro, qué cosa que canta más que ese mérito. Acceso a la educación, acceso a la cultura. No os dejéis desanimar por lo que he dicho antes de no confundir cultura, que siempre de los sacerdotes y los señores, colegio, que no es de nadie, que es lo solo gratuito que se nos da. Pero tenéis que reconocer que este beneficio del acceso a la educación y cultura está por todas partes predicado, promocionado, generalizado. Lo que yo pienso respecto a la hacha de sílex, no te lo voy a decir, bueno, te lo voy a decir peor y más ligeramente dentro de un momento, pero únicamente ya os advertí que todas las épocas de la historia no son más que fantasías y imaginaciones de esta, que empiezo a haceros hablar de esta, porque esta es la forma en que toda la historia culmina. Y en esta, dentro de este régimen, está, por supuesto, la idea de progreso. No está fuera, está dentro del régimen, que está fundado en la idea de progreso, y ya veremos dentro de un momento por qué buenos motivos, por qué económicos motivos. Está fundada en la idea del progreso. La historia se utiliza para hacer contraste. La dictadura franquista, la Edad Media, la Edad de Piedra de los tebeos con el hacha de sílex, que nunca pudo ser un hacha, por cierto, dicho sea entre paréntesis, pero cualquiera de las imaginaciones de historiadores, de tebeos, de lo que sea, está hecho para sostener esta idea fundamental de que hemos progresado. Estamos diciendo uno de la cumbre del progreso. Todos los demás son cuentos, por supuesto, cuentos muy dañosos,
que viven en la televisión, que viven en los novelones, que viven en los libros de historia y de prehistoria, como la historia, pero son cuentos que están todos dentro de aquí. Los tenéis en la biblioteca, los tenéis en la clase, están aquí, los tenéis sobre todo en la pantallita, que todos los días os presenta la realidad casi en el momento en que se ha producido, inmediatamente convertida en historia. La historia más contemporánea de todas las historias, la que os ofrece el informativo de la televisión cada día y a cada momento, ¿no? Pues todas esas son imaginaciones, pero activas, poderosas. Están dentro del régimen por el que os estoy preguntando. Y por el que de momento no os pregunto más, porque si no se nos haría este intervalo demasiado largo. Y paso a seguir soltando algunas otras descodificaciones pertinentes respecto a la cuestión. El término patria que figura en el título, como os dije ya, está bastante de moda. Generalmente no se atreven ellos a hablar de patria, hablan de cosas que parecen más inocuas, como pues, nación, características nacionales, incluso hablan utilizando la palabra pueblo de pueblos, bueno, ya saben de qué tipo de unidades, ya hay unas discusiones netamente imbéciles que se han desarrollado a propósito de elegir un término u otro, distinguir entre nación y Estado, no distinguir, todas esas distracciones que mueven mucho dinero en los órganos de formación de masas, aunque sea nada más eso para, en cuanto que ayudan a matar el tiempo, a llenar el tiempo, para que no se piense de verdad en lo que nos está pasando, para que no distraigamos mucho con esas discusiones y a saber si tenemos que decir que estamos en un Estado, que estamos en una nación y todas esas cosas tan divertidas que sirven efectivamente para eso y que por tanto dan mucho juego a los medios de formación de masas televisivos. Vuelvo sin embargo a usar esas imaginerías de la historia y tengo que recordaros por un momento, para que sirva de ejemplo, cómo era la patria cuando el término estaba de moda. Y según nos recuerdan los libros de historia, la patria era aquello por lo cual se hacía morir en nombre de la patria a manadas de jóvenes, especialmente en guerras entre un rey y otro rey, una patria y otra patria, y por esto era esencialmente la condición de patria. La condición de patria que se ponía como un ideal por el cual había que dar la vida. Esta es la condición que os quiero recordar porque a lo mejor ahora no la sentís tanto y tal vez utilizando estas imaginerías pues podéis empezar a reconocer un poco más viva. Estaba para eso. Me acuerdo que de muchacho en el instituto todavía tenía un viejo profesor de historia que nos hacía aprendernos la poesía del 2 de mayo, que muchos de vosotros cuando nunca habéis quedado libres de ella, pero bueno, que de todas maneras entonces parecía una cosa que tenía que aprenderse, en la cual, entre otras preciosidades, se decía aquello de la madre mata su amor. La madre mata su amor y cuando calmada está, dice al hijo que se va, pues que la patria no quiere, lánzate al combate y muere, tu madre te vengará. Para daros un ejemplo ilustrativo de cómo funcionaba la patria no más lejos que el siglo XIX, a consecuencia de la conmemoración de la guerra de la independencia, la forma de Estado que tenía el otro, el Bonaparte, y que no acababa de coger por aquí. Pues eso, lánzate al combate y muere, tu madre. Pues que la patria lo quiere, fijaros, personificado, como tiene que ser siempre. El truco pasa por ahí, por el salto a la persona. Una nación, como Dios manda, la patria en el sentido antiguo, es siempre
generalmente una señora, una mujer, porque así es, hasta la República Francesa es también una señora, Mariana, y cosas por el estilo, de manera que es así, fijaros, por adelantar un poco respecto a los misterios de la lengua. Todo eso se debe a que la mayor parte de las lenguas romances, todos esos nombres como patria, la patria, república, etcétera, la república, son del género femenino. Entonces, ya basta con eso para que la representación personal de la patria pues tenga que convertirse en una señora, en una mujer adornada de todos los atributos del poder, pero bajo cara femenina, lo cual es especialmente insidioso, no hace falta decirlo para hacer tragar las cosas al pueblo, porque el pueblo, pues claro, de aceptar una forma de poder, si se le pone en forma de mujer de la patria, de la novia, pues traga con más facilidad, ¿no? Resulta que el accidente de género gramatical sirve nada menos que para cosas como esas. Pero en todo caso, personalizo. En otras ocasiones, en lugar de la patria misma, aparece el jefe, el rey, y la cara del rey es como si dijéramos la persona de la patria. Y en todos los casos sirve para eso. Nuestra historia, si la vemos, si la recordamos desconsideradamente, es la historia de patrias diversas sustituidas unas por otras, cada una de las cuales ha hecho caer como moscas millones de jóvenes en los campos de batalla. Esa es la historia. Esa es la historia y pese a todos los intentos de mejorar la cosa, no hay quien los libre de ello. Naturalmente, cada una de las patrias que servían para esto tenía su ideal, no se pueden producir ni esas guerras ni esas matanzas si no es en el nombre de un ideal y una fe. Todos sabemos. Beneficios que efectivamente la empresa del Imperio Romano tuviera un éxito muy notable en cuanto a que ocupara una gran parte de lo que es hoy Mediterránea, Europa del Sur y demás, lo mismo que tuvo también mucho éxito en ciertos siglos el Imperio Chino y antes todavía, y con más larga duración, el Egipto de los faraones, que ni siquiera tenía que llamarse Egipto. Bueno, hay que preguntarse beneficios. Pues sí, resulta que ahora en una gran parte del mundo, aquí alrededor del Mediterráneo, de arriba, hablamos diferentes maneras de pronunciar mal el latín. Es una cosa que puede pasar por un beneficio, ¿no? De manera que alguno piensa que eso mereció la pena, de que murieran cientos de miles de soldados movidos por ese ideal en los campos de batalla. Y hay que decir, no solo romanos itálicos nativos, sino también mercenarios traídos de Germania, de África, para hacer que la escabechina fuera más notable. Si alguien puede pensar que mereció la pena, porque sí. Podemos ahora tener unas cuantas lenguas que se parecen bastante unas a otras, cuando después a lo que pasaría inmediatamente hasta esas lenguas que son diferentes maneras de llamar el latín pueden en su separación usarse como pretextos para la fundación de una nación, pues no os digo lo que tenemos que pensar de todo este juego. Bueno, dejo de insistir en los ejemplos de la historia porque lo que quiero haceros constar es que nada ha cambiado. Todo lo del cambio no es más que un procedimiento para seguir igual. ¿Por qué es preciso? Porque el poder solamente puede mantenerse, seguir siendo el mismo que es, por el procedimiento de cambiar. Sin cambio no se mantiene nada. Y entonces lo que os animo es a reconocer estos horrores de la historia, estas esclavichinas innumerables,
reconocerlas bajo otra forma en lo que hoy estáis viviendo o sufriendo. Porque evidentemente, de una manera u otra, tiene que estar lo mismo. Esta es mi respuesta a los posibles beneficios de la forma actual de régimen, de la forma actual de patria, que ha superado todas las demás y que hoy padecemos. Todos los regímenes, todas las formas de patria sucesivas tienen que estar fundadas en lo mismo. Son, como antes os decía, de diferentes maneras, algo destinado a la administración de muerte. Administración de muerte. Porque eso de la muerte, como antes ya al pasar advertí, tiene la condición de que nunca está aquí, de que es siempre futura, y que gracias a eso precisamente se puede manipular como tiempo vacío, como tiempo contable en horas, minutos, años, siglos de la historia, da lo mismo. Y es ese futuro lo que se administra. ¿Con qué se juega con vosotros? ¿Con qué se juega con vosotros en cuanto a cuidados de las enfermedades, en cuanto a acceso a la educación y la cultura, en cuanto a establecimiento en cualquier otra forma de poder? Se juega con vuestra creencia en el futuro. Se os ha cambiado la vida por futuro. Y esto es esencial de cualquier régimen. Se muestre de maneras más brutales o, como hoy, de maneras más progresadas. ¿Qué tenéis que se os vende como vida? Especialmente a los menos formados, a los más jóvenes. Futuro, tienen mucho futuro. De esto vive la banca, de esto vive el capital, que todo él es crédito. ¿Qué quiere decir fe? El dinero de verdad no es más que el futuro. Las apariciones de dinero contagisonante, como se decía, son meros pretextos. El dinero de verdad es el futuro. Y eso quiere decir administración de muerte y sustitución de la vida de los hombres. En lugar de vivir se os da existencia, como la de Dios. Es decir, se os administran los años contados que solamente se pueden contar desde la muerte futura, solo desde el fin, que es lo primero. Y esa función es esencial, de manera que ahora cuando volváis sobre, como he hecho antes, formas más primitivas de patria y penséis en los ideales que hacían morir cientos de miles de gente en los campos de batalla y en otros sitios en nombre de un ideal, os daréis cuenta que estáis sufriendo exactamente lo mismo. Es decir, que las formas de administración de muerte son distintas, que están progresadas, pero no son ni menos aplastantes, ni menos numerosas, ni nada. En los beneficios que antes os incité a recordar conmigo de la forma actual de patria, yo creo que podéis encontrar siempre la otra cara que os muestra cómo esos supuestos beneficios están siempre compensados, acompañados de un acto de administración de muerte. De manera que quien piensa, por ejemplo, que estas cosas de que gozáis en el régimen del bienestar, tiempo libre, acceso a la educación, seguridad social, se pueden contar así por las buenas, y que luego encima se pueden comparar con el estado desastroso en que viven todavía las gentes en pueblos de África y por el estilo, está haciendo una cuenta tramposa desde la raíz.
porque no se puede hacer la cuenta sino en conjunto, porque las formas arcaicas de miseria, de hambruna y de cosas por el estilo, las pateras tratando de acercarse a las fronteras del régimen del bienestar y haciendo perderse al naufragio cientos o miles de muchachos, todo eso está junto. Eso no ha nacido en las praderas de África como unas flores. Eso está creado desde el centro, desde el régimen del bienestar, y por tanto la trampa de contar de esa manera casi no hace falta más que enunciarla para que os deis cuenta de ella. Y sin acudir a las muertes más aparatosas de gente en las hambrunas africanas, las travesías de las praderas, dentro mismo os tenéis que dar cuenta y decir lo que ya antes apuntaba: beneficio del tiempo libre. ¿Qué es? Beneficio del tiempo libre quiere decir esencialmente lo que os digo. Gracias a los tractores y demás, los campesinos casi no tienen que trabajar nada, tienen tiempo libre para ver la televisión. Quien es capaz de contraponer al trabajo en el sentido arcaico, sea en fábrica, sea en campo, sea en oficina, contraponer a eso la diversión, sea la expectación de televisión, sea acudir a los estadios a pegar gritos a cualquier cantautor de moda, sea acudir a otros estadios para ver los partidos de fútbol y por el estilo, sea entretenerse con cualquiera de la miríada de entretenimientos que el capital nos está vendiendo todos los días, está haciendo otra vez una trampa de las más groseras, porque la diversión es el trabajo. La diversión es el trabajo y no hay tal contradicción. Nada más trabajoso que divertirse en el régimen del bienestar. Muchos de vosotros lo sentiréis conmigo, nada más anunciado. ¿Qué cosa hay más trabajosa que organizar unas vacaciones para irse, por ejemplo, a Tailandia o a la Siberia con las agencias de viaje, y tal vez acompañado de la mujer o hasta de la familia? ¿Quién puede imaginar cosas más trabajosas? ¿Qué cosa más trabajosa que salirse de Madrid para subirse a la sierra con el automóvil personal y tener que volver el domingo por la tarde y colocarse en una cadena de 20 kilómetros? Nunca el oficinista que se ha lanzado eso ha trabajado más que en esas ocasiones. El banco de la oficina no hacía prácticamente nada, se lo pasaba muy bien, pero el trabajo lo tenía en el otro sitio, ¿no? Y la compensación está bien clara y uno va con lo otro. Acceso a la educación y a la cultura, que estoy contraponiendo contra la lengua viva, que es curioso. Acceso a la educación y la cultura, entre los que me oís, que por fortuna sois la mayoría, estáis todavía metidos en estudios y cosas por el estilo, sabéis muy bien de qué se trata, porque lo estáis padeciendo inmediatamente. Es decir, os condenan al embotellamiento constante de rollos, de cifras, de cultura. Embotellamiento de cultura, porque hay que llamar cultura a todo. Hay que llamar cultura a todo. Hasta enterarse de las leyes de tráfico, que es una manera de cultura, hasta enterarse de cómo van las competiciones futbolísticas internacionales, porque es una manera de cultura, hasta enterarse de la historia mundializada, hasta tragarse los rollos que los científicos traidores, vulgarizantes, os sirven en forma de agujeros negros de bancos y cuentos por el estilo. Todo es cultura. Tragarse literatura y estar al tanto de los últimos premios y hasta poder citar unos cuantos títulos, e incluso en ocasiones leerse el libro del premio en cuestión. Todas esas cosas efectivamente es lo que viene a constituir la educación. ¿Qué queda para la lengua viva? La curiosidad de lo que nos queda de pueblo vivo y que todavía sigue, a pesar de todo, preguntando como Sócrates: ¿qué es eso? ¿Qué es ley? ¿Qué es justicia? ¿Qué es fortaleza?
¿Qué es templanza? Cualquiera de las cosas que Sócrates preguntaba. Que no se cansa de preguntar, eso es lo que llamo pueblo vivo, lo que os queda todavía de preguntar. Pues ¿qué quedan a las universidades, a los institutos, a las escuelas que corresponda a eso? Nada, prácticamente nada. Algún resquicio que por medio de algún profesor especialmente desconcertado, por no decir rebelde y desesperado tal vez, pues puede hacer, despreciando los planes de estudio y aprovechando el ratito de la hora de clase para hacer algo que nadie le había mandado, y hacer por tanto sentir algo, y hacer vivir la pregunta, y hacer oír en voz alta algunos de esos versos que estaban hechos para vivir muertos en la letra escrita. Salvo eso, que por fortuna se da, con las excepciones, nada. Por lo contrario, la educación, la cultura está hecha para impedir que se piense, que se sienta. Porque no hay nada más eficaz que el aprenderse datos, el tragarse rollos, el tragarse leyes, para evitar que lo que nos queda de un pueblo vivo, de pregunta viva, siga todavía haciendo algo en contra de lo que vemos. Progreso en la sanidad, en la seguridad social. Esto es una cosa que tenéis que advertir también, y que antes renuncié al paso como una especie de abreviatura o anuncio. La persona individual es constitutivamente enferma. Las enfermedades constituyen a la persona individual. Una persona, uno, es necesariamente un enfermo. Lo que en la versión bíblica se os da en la exclusión del paraíso, con la condena al mismo tiempo al trabajo, a la familia y a la enfermedad, sigue siendo siempre revelador. Es entonces cuando se funda la historia, y fundándose la historia, se funda la enfermedad. El alma es la enfermedad. Lo que la padece no se sabe lo que es, el alma lo llama cuerpo, que es una trampa, pero desde luego la enfermedad es el capital al servicio, consiste en aceptar como compatibles esas dos cosas del todo incongruentes, que cada uno es el que es, derechos de la persona, derechos individuales, que cada uno sabe a dónde va y todo lo demás, y al mismo tiempo que se puedan contar en un número de almas lo más cerrado, lo más exacto posible. No lo consiguen nunca, porque siempre queda algo del pueblo vivo, y el pueblo vivo quiere decir lo que ni es persona, ni es número, porque siempre hay límites borrosos, y en cualquier junta de pueblo de veras están siempre entrando y saliendo, y aquello no hay manera de que se cuente, pero el Estado, la patria, ya en el censo del pueblo romano, bajo el imperio y ya las normas progresadas, tiene que intentar llegar a un número cerrado. Saber cuántos son, porque sabiendo cuántos son, está seguro de que cada uno no va a hacer ningún daño, puesto que está metido en el número. Pues eso es lo que la seguridad social nos cuida, la persona. Es decir, la constitución de la persona que necesita su enfermedad. No os escandalicéis mucho si después de todo alguno muere de infartos o de cáncer o lo que sea, porque eso es una cosa que ha venido sucediendo a lo largo de toda la historia y no tiene nada de nuevo. Pero lo que sí tiene de nuevo es la administración de esa enfermedad. Se administra la enfermedad, se la cuida, se practica ante todo la profilaxis. Es decir, no curarte de un cáncer que te esté comiendo, hacerte 20 análisis todos los meses para evitar que el día de mañana pueda aparecerte un cáncer. Eso es, de verdad,
de la enfermedad. Supongo que no tengo que razonar mucho para advertiros que el atender de verdad a las heridas, a los daños, no requeriría el aparato, ni de la seguridad social ni del Estado. Se haría mucho mejor de otras maneras, pero lo que sí lo requiere es todo el establecimiento del cuidado de la enfermedad, la profilaxis, que quiere decir otra vez futuro. Y es justamente con este último ejemplo como vengo a haceros constar la identidad entre las cosas autónomas separadas, que eran Estado y capital. Porque, como os he dicho, el capital solo vive de futuro. Y es por tanto lógico que en cualquiera de sus formas de administración, el Estado, que está enteramente al servicio del capital, se ocupe de administración de futuro. Profilaxis para el caso de la enfermedad, prepararse para ocupar un puesto en el caso de la educación y en todos los demás aspectos, lo que antes os dije, administrar la muerte. Administrar la muerte siempre futura. Esa es la verdadera labor de todo Estado, de toda parte. Y luego, entonces tenemos que venir a maldecir de una manera especial, aunque ya al paso lo he hecho un poco, de la utilización de la lengua viva para servir a este manejo. Sea bajo cualquier forma de Estado que sea, bajo cualquier forma de patria que os lo quieran meter. La lengua, como os dije, es la única máquina gratuita que se le da a cualquiera, pero dada de esa manera, desde luego, al Estado, por pequeño que sea, no le sirve. Tiene que practicar con la lengua, tomándola desde fuera, tiene que practicar una unificación que llegue justamente hasta los límites que de una manera enteramente artificiosa se han trazado previamente, que venga a ocupar exactamente los límites y que sea en todos los ámbitos del territorio la misma. Esto es un ideal que nunca se cumple del todo, que en las lenguas, digamos, naturales no se da nunca. Las lenguas son siempre dialectales, están cambiando de valle en valle, de monte en monte, y no se pueden establecer grandes unidades, pero el Estado tiene que aspirar a esto. Ahí tenéis el ejemplo del Imperio Romano. El ideal era que todos los territorios donde llegara el limes establecido se hablara la misma lengua, el latín. El resultado es lo que antes dijimos, que efectivamente se sigue hablando latín por todas estas tierras, solo que mal pronunciado de una manera o de otra, y dando lugar a diferencias dialectales que estropean desde luego el ideal del Imperio Romano. Lo estropean, pero cambiaron por nuevos ideales que son repetición del mismo. Siempre hacer creer que efectivamente uno es cualquier cosa. Uno es español, uno es catalán, uno es europeo, uno es cualquier cosa. Y que lo es en virtud de que pertenece a un número de personas que ha quedado reducida a la unificación y a la definición, a la unificación de la lengua y a la definición por las fronteras. Esto es lo que resulta más indignante en cuanto a los nacionalismos, la utilización de las lenguas justamente para la función política. Es lo que más indigna. Uno, desde luego, no puede menos de admirarse de hazañas que en ese aspecto la política del poder ha conseguido. Hazañas, bueno, una muy notable es la del latín. La extensión del latín, bastante exitosa, por una cantidad de territorio muy considerable. Otra fue la resurrección de una lengua muerta, el hebreo, precisamente para servir a la fundación del Estado de Israel. Es decir, que en lugar de recoger cualquiera de las formas de lenguas muy diversas que los judíos dispersos hablaban, la escuela
más de 1000 años antes, solo utilizada como lengua litúrgica. Y ya veis, con éxito, porque dentro de las fronteras de Israel, aunque no todo el mundo, pero bueno, muchos hablan efectivamente hebreo moderno, hebreo restituido. La hazaña de los vascos es parecida. Efectivamente había un momento en que vasco de verdad solamente se llamaban los caseríos, la gente que no tenía mucha comunicación con las ciudades. Pero la escuela, otra vez, la cultura, fue capaz de unificar, tomar un dialecto vasco de los más extendidos, ponerlo como lengua nacional, en no mucho tiempo, en poco más de 50 años, se logró también ese desempeño. De manera que uno no puede menos de quedar asombrado de estas hazañas que se hacen con la lengua, sobre la lengua. Pero esto no que va a caer en el engaño de creer que la lengua es la escuela, que la lengua es la cultura, que la lengua es el Estado. Sigue siendo algo vivo y de nadie, y por tanto que siempre estará resistiendo a la unificación, a la definición por límites estatales de ningún tipo, y por tanto siempre entregada al cambio. Tengo que terminar, si queremos tener un rato para hablar todavía. Quería solamente daros un apunte de algo que tal vez podáis ver más, si tenéis curiosidad, más detenidamente en un libro que estoy sacando estos días, condenando la pobre lengua. Condenando la pobre lengua a escritura también en forma de libro, que se va a llamar ¿Qué es lo que pasa? Pero voy a dar un primer apunte para que sirva un poco como de resumen de todo esto. El descubrimiento es en su forma parte de este descubrimiento tan simple. La realidad no es todo donde figura, como veis en el centro, no, que es el instrumento de cualquier forma de rebelión contra el Estado, contra la cultura, con cualquier forma de presión que pueda hacer. Lo que nos queda del pueblo que no existe, lo que dice es no. Ya un niño, cuando todavía no se ha dejado de persona, dice no. Y lo que nos queda del pueblo, cuando nos ha quedado reducido a una colectividad de personas, dice no. Y aquí lo dice respecto al Estado, porque la pretensión con la que os engañan todos los días es de haceros creer que la realidad es todo lo que es. La realidad de las realidades es el dinero. De manera que ya veis si pueden tener un interés extremo en que creáis que no hay más que eso. No hay más que eso. Que la realidad es todo lo que hay, y la realidad quiere decir, por tanto, primariamente futuro, que es lo que al dinero le hace falta, lo que no está aquí, lo que no se falta, lo que solo se sostiene por la fe. De este descubrimiento se desprenden cosas como estas que, aunque no debía pintarlas, pero las pinto por de brevedad. Esto es la representación de la realidad. Como veis,
está pintada de tal manera que no puede tener límites cerrados precisos. Por tanto, cada una de las cosas, una cosa, otra cosa, entre las cuales están las personas, tampoco puede estar nunca cerrada en preciso. Una persona, una cosa, no es nunca del todo la que es. Nunca es lo que es. Consecuencia de que el conjunto no esté cerrado es que las cosas no lo están. Pero si se descubre que la realidad no es todo lo que hay, esto implica inmediatamente que la realidad está continuamente cayendo en lo que no se sabe, yéndose, como queráis decir, en lo sin fin, lo que no se sabe, la verdad desconocida. No puede ser por menos, porque si no es todo lo que hay y no tiene límites precisos, pues eso ya es más condición. Y en respuesta, defendiéndose, defensa de la realidad. Está continuamente de fuera de lo que no se sabe, adquiriendo cosas, haciendo entrar cosas que solo lo son cuando han entrado en la realidad. Esta es la defensa. La defensa es la mentira. Y como esto a lo mejor os parece muy general y abstracto, tenéis que reconocerlo cada uno. Uno se está perdiendo, uno que es especialmente falso, como el Estado, como la patria, como el dinero. Porque quiere ser de la misma RNAF que patria, Estado y dinero, uno personalmente. Uno, gracias a las dudas, a la pregunta viva, a también pasiones que destrozan y desesperan a uno de vez en cuando, está perdiéndose, amenazado de pérdida continuamente. Por eso se está defendiendo continuamente. Por eso está tratando de adquirir conocimiento, seguridad de sí mismo, controles del futuro en cuanto a salud, en cuanto a puesto, en cuanto a amor, en todo lo demás. Todo eso son actividades de defensa. No es que esto que digo de la realidad en general se tiene que percibir también, en primer lugar, en cuanto a la realidad, personal. Seguramente tendría que haber, por mi parte, intentado aclarar algunos puntos, pero no quiero decirlo así un poco a lo bruto y a lo rápido, porque si no tampoco habría tenido tiempo de este intento tan improbable de que recibamos alguna herida, algo que nos quiera todo esto. Me caigo entonces con ello y el resto del rato que nos queda lo dedicamos a seguir haciendo. Bueno, si alguien quiere intervenir, si nosotros estamos haciendo muy buena. Porque viene en castellano. Yo no sé, creo que siguen en el catalán, pero bueno. No, sí, si te resulta más cómodo hablar en catalán, sí. Ah, sí? Bueno, pues. Quan vostè parla quan fa una crítica a les nacions o a les distintes pàtries, què vol dir? Perquè normalment, quan se fa crítica de la nació catalana, per exemple, o la nació basca, normalment s'està defensant una altra identitat nacional, que és l'espanyola. O quan se fa
crítica a qualsevol nacionalisme o qualsevol identitat s'està fent la defensa d'una necessària identitat mundial. Per tant, això demostra, com demostra moltes vegades la psicologia, que l'individu que no és res i que coincideix amb vostè, que és moltes vegades l'individu no té ni essència, podríem dir, és malalt, però sí que aquest individu necessita de la identitat familiar, la identitat local, de poble, la identitat nacionalitària, per a poder realitzar la seva pròpia personalitat. Si no, no tindria sentit tota aquesta cadena de nacionalismes, inclús a la millor que vostè defensava de que anara una visió global. Jo estic d'acord, però el nacionalisme de la pàtria xicoteta no impedeix que tu sigues també nacionalista del món. Jo crec que és la millor realista, la forma realista de ser internacionalista. Bueno, la verdad es que la mayor parte de lo que has dicho de una manera un poco más habitual las últimas cosas que he estado diciendo. Efectivamente, no hay lugar a distinguir entre unas formas normales de naciones u otras. No es que al sostener la nacionalidad de Cataluña, del País Vasco, que respeta la española, a lo mejor es cierto, creo que vienen a ser formas de lo mismo. Y la Unión Económica Europea, más o menos, es una forma de lo mismo, y los Estados Unidos es una forma de lo mismo. Además, que hasta ahí de acuerdo. Lo del individuo me parece que te equivocas un poco. El individuo no solo es que tiene identidad, sino que consiste en su identidad. Tal vez lo estabas cuando estuve presentando esto. Uno lo presentaba así, está constituido por esta contradicción, que tiene que ser único, inconfundible con ninguno, como nadie, y por el otro lado tiene que ser uno de tantos, es decir, igual que todos los demás, y eso es identidad. La identidad es la diferencia. Uno tiene que ser, para ser idéntico con cualquiera, necesario, porque si no se encuentra y hay documento de identidad, tiene que ser distinto, tiene que ser el que es, de forma que esa es la contradicción esencial respecto a la identidad del individuo. Bueno, lo último que has dicho, pues sí, ¿qué se va a hacer? A cualquiera le despierta simpatía. ¿Qué quieres decir en definitiva? Que ya que la patria es una peste, cuanto más pequeña, pues más tolerable. En definitiva, viene a ser eso. Es lo que decía en broma, todos lo recordáis, el arcipreste respecto a las mujeres, que en vista de lo que son las mujeres, por lo menos cuanto más pequeñas, menos mal, ¿no? Haciendo una alabanza de las pequeñas, de las mujeres pequeñas. ¿Qué quieres? Pero efectivamente, digamos, cosas que no son constitutivas, el amor de la tierruca, el recuerdo que todos tenemos de los sitios donde uno no necesariamente ha nacido, sino que ha pasado unos años muy difíciles de su formación. Y todo eso no constituye ningún tipo de nación. Si lo constituye, entonces ya está colaborando. Porque incluso la patria de la veleta, la patria del campanario, puede convertirse en una perdición. En una perdición, es decir, en una nueva forma de constitución perfectamente compatible, por supuesto, con las naciones tradicionales, con los ideales de la Unión Europea, con cualquier otra cosa. Todo lo que sea innominado, recuerdo, vago, vivo, eso, en la medida que lo eres, que está vivo, no tiene que ver nada con lo que está diciendo de la patria y del Estado. Por desgracia se puede convertir en un pretexto para establecer patrias, aunque sean pequeñas y cosas por el estilo. Bueno, más cosas por ahí. Yo quería preguntarle, me interesaba más el tema del impulso del capital al Estado, como anteriormente el Estado se lo echó a la religión, ¿no? Y parece, por el planteamiento que usted hace, que en este nuevo perfil de no filósofo gobernante, sino empresario gobernante, parecía que lo de Berlusconi no iba a tener fin. Me
valorara el pulso que los tecnócratas, lo digo por el ejemplo reciente de Italia, ¿no? Y Prodi, a la cabeza de la tecnocracia y el aparato europeo, cómo ha vuelto a disfrazar. O sea, yo creo que ya la tecnocracia están ahí luchando también con la empresa, ¿no? Que estamos abocados a Berlusconi, es una metáfora del gobernante futuro. Prodi, que le ha ganado el pulso, es la alternativa. Me gustaría que valorara también el poder de la tecnocracia frente al capital. Sí, lo voy a hacer, pero primero no te advertirte, porque tú no te has creído todavía lo inculto que soy. Hasta que tú me ves mi cultura. No leo un periódico, no me entero de nada, no conozco ningún nombre, no sé quién son los señores que han citado Berlusconi y Prodi. No tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que son ni de lo que representan. Seguramente me cuesta mucho trabajo creer que de verdad soy así inculto. Soy así inculto y desde luego procuro serlo cada vez más, aunque me cuesta de vez en cuando algunos son rojos que otros, y sobre todo algunos movimientos que otros, cuando algunos que están conmigo se ponen a hablar de señores como si fueran de la familia y que a mí no me suenan de nada y sea que bien. La cuestión general sí me hiere y me toca. La separación de poderes desde este comienzo de la historia que he puesto en más o menos hace 10.000 años, donde he presentado al reyezuelo acompañado de un sacerdote con el invento de la escritura. Efectivamente ha pasado por fases. La separación de los poderes no ha servido para mantener, más que para mantener el poder en general abstracto. Efectivamente, bueno, y bien, la historia nos cuenta que ha habido tiempos en que la fe religiosa estaba relativamente separada de la fidelidad al rey, al poder. Nunca ni todo, pero desde luego era un inconveniente, porque lo único que necesita el poder de veras en cualquier forma es fe, sea fe, que quiere decir esencialmente futuro. Que sea la gloria eterna, que sea, como decía José Antonio, un destino en lo universal, o cualquier otra chorrada que se pueda ocurrir a un político. Eso es lo de menos, fe. Y que haya formas de fe un poco separadas es molesto, y por tanto nos encontramos que en nuestra época donde se han venido a corregir todas esas, no hay separación. Todas las que me han citado a nombre de quien sea son trampantojos, no hay verdad. Los ejecutivos de Dios son los mismos en la banca, en los ministerios y en cualquier sitio. Y si hay alguna insinuación de que hay una gran competición entre la tecnocracia del poder y la tecnocracia de la empresa, es para hacer perder el tiempo. Los ejecutivos son los mismos, la fe es la misma, porque el Estado ya no es más que capital. Quien no sea capaz de reconocer esta cosa tan simple, se va a estar equivocando a cada paso. Fijaos bien en una de las principales pestes a la que antes de lado aludíamos cuando hablamos de los beneficios del régimen, cuando hablábamos de las autopistas, cruzando los mapas y todo eso. Una de las pestes principales es justamente el automóvil. El automóvil que es, como decíamos, el que cree que se mueve a sí mismo. Esa es la verdad, y por tanto es el representante de la democracia. El automóvil es el verdadero individuo personal, es el verdadero súbdito del poder. Las personas están al servicio del automóvil, tienen que comprarlo, tienen que guiarlo todavía, o parece que lo guían. Claro, el individuo es el automóvil. Pues ahora considera los dos poderes. Considera el capital y el Estado frente al automóvil. Para la gente, eso por supuesto, para el común es una peste intolerable y que se va haciendo más intolerable cada día. Una peste con la cual nos destrozan las ciudades por medio de obras para el automóvil y para el capital, nos
los campos y todo, no caben. Parece que no puede haber más automóviles ya en el mundo, pero tienen que seguirse produciendo. Es una necesidad del capital. Entonces el Estado, tú me dirás, el Estado, no hay ningún político que pueda levantar un dedo para parar esta condena al automóvil personal. Ni uno que pueda decir, sí, nos hemos equivocado, o nuestros abuelos en tiempo de Ford se equivocaron con este invento, metieron la pata por la propia fe democrática en la libertad personal, que había que inventar un chisme para que cada uno fuera lo que quisiera. Se equivocaron y ahora lo estamos pagando. Literatura que os habéis tragado, no ya solo una de las constituciones. Literatura respecto a los peligros y males del tráfico y las maneras de resolverlo. Literatura acerca de si la red debería ser así, de manera o la otra, si las pistas deben ser nacionales, autonómicas o locales. Literatura acerca de cinturones y cinturones no, si atrás y adelante no. Si literatura acerca de si el nivel de alcoholemia, esto y lo otro. Literatura acerca de la educación de los conductores para que se vuelvan verdaderamente responsables y todo eso. Ni una voz que diga el automóvil. ¿Quién lo ha mandado estar aquí? Ni una voz. Todo distracciones, todo literatura. Ningún ejecutivo de poder, de cualquier partido que sea, puede separarse del capital y ponerle la menor pena. Es un ejemplo entre muchos. Es que no me aclaro con esto. No, sí, se va. Así me habéis dicho, ¿verdad? Que yo me lo paso muy bien, pero hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Desde jovencita, cuando le leí la primera vez, la culpa la tiene un señor que está por ahí sentado de calabaza, y leímos una cosa, no me acuerdo mucho, pero era algo así como el manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana, una cosa así, creo que fue lo primero que leí yo de usted. Pues desde entonces me lo sigo pasando muy bien. Pero hay una cosa que yo no comparto, y me parece que también está muy bien no compartir cosas, que es la idea esa de la inevitabilidad, como si todo fuera inevitable, como si todos tuviéramos unas tragaderas. Yo pienso que hay muchísimas personas, muchísima gente que transgrede, que se revela, que se lo pasa bien, que vive cada día al día, que no espera. No sé, yo lo que no acabo de compartir es esa idea de generalizar todo eso a todo el mundo. Pienso que no, y que yo que sé también lo que piensan los demás, es que no lo sé. Entonces, es que no sé, en realidad no es una conclusión, no sé exactamente qué es lo que le estoy diciendo, pero lo que me ronda es eso, la idea esa de que todo es inevitable y que todo, yo pienso que no, y que se pueden transformar las cosas y que se puede hacer además con alegría. Yo esa idea de la muerte, pues como que no la vivo para nada, y pienso que hay muchas más personas así. Bueno, lo primero, hay que agradecerte que te hayas pasado bien. Sí. Esto es lo importante. Es decir, que a diferencia del aburrimiento que os suponía cargaros a todos por haber soportado durante meses y meses un rollo respecto a nacionalismo que son esencialmente aburrimiento, es decir, contaba con cierta confianza que creo que vais a pasar bien, aquí no es un aburrir ni Dios. Bueno, Dios si estuviera algo más se aburriría, pero vamos, quitándolo a él y los demás no, nadie, no por mi gracia, porque yo sea muy listo o hable muy bien, sino porque trato de decir cosas que supongo que cualquiera siempre. Y con eso basta, con tratarse de dejar de decir cualquiera siete, pues basta para asegurarse que no haya aburrimiento.
Y eso es lo importante, de manera que ya no hace falta decirte nada respecto a lo demás, porque yo estoy demostrando en el acto que efectivamente nada está cerrado del todo, porque si no, no estaría aquí y tú te lo podrías pasar bien y nada. Lo que te recomiendo que no hagas es convertir en eso en una forma de la teoría. Esas son cosas que se hacen. Eso de la demostración de que efectivamente toda la realidad no es todo lo que hay, que es lo que he escrito ahí, no es todo lo que hay. Es una cosa que efectivamente lleva directamente a la acción, aunque sea esta acción verbal. No hay que coger una teoría de que uno efectivamente lleva una vida así o que sabría cómo vivir. No hay nadie que sepa vivir, de veras. No hay nadie que se revele del todo, de veras, del fondo. Pero efectivamente, no solo no hay nada de pesimismo en esto, yo me he metido contra el futuro, contra la muerte. De manera que todo está claro, que cualquier cosa que vaya en ese sentido es ya de por sí alegría. Alegría. Y es una demostración de que nada es fatal, que la realidad no es todo lo que hay, con esa consecuencia. Hay una cosa que llama mucho la atención, y esto yo creo que conviene que lo señalemos. Por ejemplo, a medida que es mayor el proceso de globalización, de eso que se llama el mundo global o la aldea global o la globalización del régimen del bienestar a niveles ya universales, que condena a la gente a los mismos horarios, el mismo tipo de vida, aunque sea un nigeriano que un sueco. Por ejemplo, vemos en un barrio como el de Madrid de Lavapiés que, bueno, pues personas de muy diversas culturas tienen los mismos horarios, el mismo coche, aspiran al mismo modelo ideal del régimen, han aceptado todos la religión verdadera por lo bajo, que es la del dinero, está claro, porque vienen a eso y es lógico y muy razonable. Al mismo tiempo, ese proceso parece que está en relación inversamente proporcional con el desarrollo de los nacionalismos y de las peculiaridades de las tribus, aunque sea a nivel folclórico. Parece que una cosa va con la otra. Hay como una especie de detalle redentor en las grandes sociedades que hacen que precisamente se premie, se promocione desde los ministerios de cultura, desde la sociedad misma, desde la misma gente, desde la propia sociedad, como si hubiera una especie de detalle redentor, una culpa, que hace que eso se exageren las peculiaridades de los individuos y de las tribus, de las particulares, cuando por otro lado se les está sometiendo al modelo universal. Sí, es lo que te decíamos respecto a que la identidad es la diferencia. Efectivamente, merece la pena hacer notar eso. A medida que la religión verdadera del régimen, que es el capital, o sea, el futuro, se extiende por todas partes y se pretende que no hay quien se libre de ella, al mismo tiempo hay que seguir alimentando las diferencias. Bueno, aquí tenéis esta muestra de las culturas mediterráneas y cualquiera otras de los pueblos que ha recordado Isabel ahora mismo, ¿no? Se exacerba, se premia, se admira las diferencias culturales, digamos falsamente las culturas de cada pueblo, de cada... Y todas estas diferencias están efectivamente para disimular la sumisión a la única fe, ¿verdad? Que es la del dinero, la del futuro, el Dios, la forma de Dios, que vale para todos. Hasta los restos de las otras religiones no solo no han desaparecido bajo esta, sino que se ha cultivado, promocionado, exportado, importado por todas partes, y mucha gente le ha hecho mucha gracia pasarse del catolicismo al islamismo, al vudú, al hinduismo o a cualquier cosa, porque efectivamente esas religiones se han mantenido bajo el régimen vivas, apuestas, con pretensión de ser distintas unas de otras. ¿Cómo eso? Como medio de mantener la sumisión al único Dios de verdad que es el dinero.
Hay tres. Jo volia dir que amb això coincideix que l'Estat, se sent, no? Se sent. Sí, sí. Que l'Estat és un instrument al servici del capital. Però quines són les alternatives? Perquè estem insistint molt, jo també m'ho ha passat molt bé, el rato que estic escoltant-lo. Jo coincideix moltíssim en el que ha dit aquí la companyera, de que aquesta globalització que s'està imposant està desenvolupant, i menys mal, perquè seria molt avorrit, un univers, un món global uniforme, tal com volen els americans, no? Uniformista. Acabaria amb la riquesa cultural de les distintes pàtries, com dia abans, no? Però quines són les alternatives de cara a aquest estat? Quines són? Acaba la pregunta, por favor. No hay más alternativas que esta. Transformar el Estado a través de... No hay más alternativas que esta, no te molestes en proponerme cosas. No hay más alternativas que esta, la realidad no es todo lo que hay y ninguna otra realidad puede contraponerse a esta. Es inútil. Pero de cara al Estado, ¿hem de combatir l'Estat? Es ¿O hem de transformar? Es inútil, es perjudicial tratar de pensar en una realidad buena. Las utopías son un peligro. Una buena. No puede uno pretender que esta realidad... Però, per favor, què fem amb l'Estat? Què fem amb l'Estat? Que és un instrument del capital. Lo hace todo bien, excepto cuando se equivocan las cuentas, pero vamos, por lo demás no tiene importancia. Lo hace muy bien, no tanto su beneficio. Lo importante es que no es que esté al servicio del capital, es que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Pero alternativas fuera de la realidad. Es decir, la alegría consiste en que la realidad no es todo lo que hay. Ninguna otra realidad, ningún otro futuro. Pensar en futuros de la revolución es volver a caer en las redes del poder que vive del futuro. No hay futuro que valga. No hay futuro. Simplemente esto no está cerrado, no está del todo bien hecho y está hundiéndose. Entonces la alternativa es la gracia. No, la gracia si no es nada. Si la gracia o la anarquía se toma como un sistema, se acabó, ¿no? Mientras dice lo que el prefijo griego a de acracia o an de anarquía, decía que era no. Mientras eso es una acción y dice no al poder, que está dando que pase aquí. Bueno, ahora es que ya se convierte en anarquía, acracia, un ácrata, un anarco, pues la cosa ya queda sometida a la realidad y ya no hace nada. Volver a resucitar la nación, no, como el niño, o el pueblo que resiste, no al poder. Yo tenía una pregunta. Bueno, en realidad primero quería agradecerle la cantidad de martillos que nos ha proporcionado durante todos estos años, que creo que nos han sido muy útiles, por lo menos a muchos de los que estamos aquí. Y quería refrescar dos cosas que no ha dicho hoy y una de las que sí. Respecto de las que sí, me gustaría que fuera, si pudiera ser un poco más explícito o caracterizar un poco más ese pueblo que no existe, para entender un poco más a qué se está refiriendo. Las otras dos cuestiones que nos gustaría sacar son una de un poema suyo, la referencia a no ser de nosotros mismos, ni siquiera de nosotros mismos, y la segunda, la recomendación en el librito de qué es el Estado, respecto de que las mujeres serán las que podrán romper ese Estado. Ha llovido mucho desde que escribió ese libro. Las mujeres han cambiado mucho como movimiento feminista y demás. ¿Queda algo de eso? ¿Es posible todavía? Sí, muchas gracias a nivel, porque son cuestiones muy interesantes. Tendríamos para otro tanto como las que llevamos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, trataré de no satisfacer de todo sus cuestiones, sino hacer una anotación. Al pueblo no se le puede definir porque la definición es el poder. Pueblo es como esto que queda por fuera, que es simplemente lo que no es la realidad. La existencia es estar dentro de la realidad. He hablado contra la reducción de eso de pueblo que no existe a nacionalidades, poblaciones que sí existen.
personas. Pasa como con cada persona individual, que tiene que ser la que es uno de tantos, y yo, de verdad, cuando no soy ni don Agustín García ni nada de eso, yo no muero, no existo, no soy nada. Yo con la condición de no ser cualquiera, porque yo es cualquiera que en cualquier momento está hablando y diciendo yo, y de esa manera no se es real. Está ahí, efectivamente, ¿quién puede decir no? Está ahí a cada momento que se habla, pero no es nadie. Yo no es nadie real. Yo no es nadie real. Está dependiendo de eso. Ahora es algo que es completamente inasible, inconcebible. Cuando se dice ahora, ya no es ahora. Eso está ahí. Cosa más evidente, pero no está dentro de la realidad. Eso no es ninguna cosa. Y pueblo es lo mismo que yo cuando no soy nadie. No tiene realidad, no puede ser una realidad, pero está ahí, vivo, como se demuestra el hecho de que nunca las personas ni los conjuntos estatales están bien cerrados. Esa es la vida del pueblo. El hecho de que os queden todavía dudas, resquebrajaduras de la fe, a las que he apelado al comienzo para obtener esta discusión, eso es la sugerencia de pueblo que no existe, pero que está ahí vivo y que nos puede definir, claro. La libertad es una cosa esencialmente negativa y libre es, en definitiva, libre de uno mismo, porque ya he demostrado bien que la persona individual y el Estado y el poder son la misma cosa. Además, que hacerse la ilusión de que uno o nosotros podemos ser libres es una tontería. La libertad es una negación, implica libre también de uno mismo. Libre de uno mismo, de su propia persona. Y no sé quién me lo dice tercero. Las mujeres. Sí, no, yo sigo sintiendo eso. Entonces, como hablé contra el Estado en ese manualito del Estado, pues tenía que hacer el epílogo refiriéndome a eso, porque está claro que desde el comienzo de la historia, esos 10.000 añitos a que me vuelvo a referir, el establecimiento del poder y de la realidad es esencialmente masculino. Han estorbado mucho los cuentos de matriarcados y cosas por el estilo. El poder, así, en abstracto, total, es masculino. La historia empieza con el sometimiento de las mujeres, con la venta de las mujeres. De manera que es normal que el señor de la historia tenga una cara y una traza de señor masculina, porque eso está arreglando bien la cosa, ¿no? De manera que en la condición de sumisión es constante, perpetua, con respecto al otro sexo, a las mujeres. Lo que pasa aquí, que el progreso, como lo demás, ha llevado el engaño hasta los últimos extremos. A pesar de eso, dentro de la historia, las mujeres sometidas habían colaborado y habían hecho de las suyas. Habían colaborado con los maridos, con los jefes, con los chulos, con los representantes de la masculinidad, de unas maneras o de otras, todo el mundo lo sabe por la historia. Unas se habían hecho administradoras de la casa y han adquirido un poder tremendo, otras veces han adquirido mucha influencia política, como tales patronas romanas, tales, dentro de la sumisión, al servicio de la sumisión. Otras se habían declarado más o menos mujeres libres y subordinadas, resultados diversos que la historia nos cuenta, por los que no entro. Pero en la culminación del progreso asistimos a eso. A las mujeres le ha presentado como su aspiración suprema hacerse hombres, cumplir todas las
todas estas barbaries que el Estado y el capital han hecho a lo largo de la historia fuera algo muy apetecible para entrar como funcionario de ello, pues se les tiene que hacer a ellas ejecutivas del capital, ejecutivas del Estado, igualarse con los hombres, como si este desgraciado sexo fuera algo que a nadie pudiera apetecerle igualarse con él. Como si tuviéramos algo de envidiable y no esta carga que es el poder, ¿no? Que es el extremo de sumisión de las mujeres. O cuando a mí pedía entonces y ahora, pues llamara lo que quiera de mujeres vivas, llamar lo que quiera de pueblo vivo. Se supone que siempre las mujeres de alguna manera deben estar un poco más cerca del pueblo, por la propia condición de ser las sometidas al poder. De manera que el llamar que el Estado ahora mismo a eso es que se confía vagamente, sin una fe, en que la propia condición de sumisión ha de hacer más fácil esta especie de milagro que es que en vez de cantar uno la fe, en vez de hablar uno personalmente, deje escapar algo de lo que nos queda de pueblo iluminado, de pueblo que no existe. Que este deseo se cumpla no es igual, pero no me pesa volver a llamar a las mujeres en lo que les quede de mujer, valga para lo que valga, por esta condición. Yo, si hay alguien que tiene que intervenir, y ya cortamos. Yo voy a reflexionar sobre una cosa que anem a veure. Estem parlant aquí a la universitat d'un discurs contra l'individu, contra el número, fer número a l'individu, i mentre estem fent això hi ha uns discursos, unes formes d'integració, hi ha una integració del discurs, hi ha una forma d'integrar el discurs que consisteix precisament en el que està passant així, ara. Que ara està passant que està circulant una llista per ahí, que és una llista on se recullen firmes de la gent que està assistint a aquest acte, per avaluar els alumnes. Això està passant ara, i així. I s'estan numerant els alumnes que estan assistint a aquest acte. I això no és el ponent, són els que han muntat l'acte i els que estan col·laborant en ells, els que estan fent contribuir a la numeració de l'alumnat. I això és una hipocresia i una forma d'integració dels discursos i del sentiment viu del poble que està dient a vostè. Está muy bien. Eres un exagerado. Seguro que no es verdad. No, aquí una cuenta exacta no. Sí, pero la cuenta no sea exacta, por lo que dice, siempre hay gente que se escapa por las esquinas, por los bordes. No tengas miedo. Por otra parte, en cuanto al empleo del albergue, ahora ten cuidado. Ahora no es lo que tú estás diciendo. Ahora es lo que antes se acaba. Ahora quiere decir ahora que ya cuando se dice no es ahora. Y eso es lo que está vivo. No es este rato delante. No es este rato delante ni este. Ahora de verdad que no es ningún momento. Está bien llamar a la atención de que incluso un acto como este, donde por más o menos amor o por lo menos descuido se invita a venir a un tipo como yo, donde viene una gente que también quede incluido dentro de la academia, está en el local, a mí me van a dar algún dinero para pagarme mis viajes de ida y vuelta desde Madrid aquí, o sea que muchos de los que han venido aquí están más o menos matriculados, tienen intereses más o menos en la institución, no cabe duda, de manera que conviene siempre recordarlo y luego, bueno, al mismo tiempo recordar lo que antes decía, que eso no es todo, que por fortuna ni la academia ni ningún otro modo del poder está del todo bien constituida, que se le quedan siempre grietas, resquicios por los cuales con suerte puede alguna vez respirar algo de eso que digo de pobre pueblo que los da. Bueno, yo te voy a contestar. Mira, esta conferencia está dentro de un congreso internacional sobre la Europa del Mediterráneo. Aquí se ha apuntado gente al congreso, tú ya sabes perfectamente en la universidad, la asistencia al congreso cuenta un crédito y pico. Vamos a ir dentro de un momento. Bueno, bien, un momento. Pero te
recordar, o si no lo has visto o no lo has percibido, aquí hay mucha gente que no es del Congreso, pero muchísima gente. Es decir, y la gente que ha venido al Congreso, tú lo habrás podido ver también, que ha sido poca, prácticamente, los que se han apuntado y que han venido a decir, yo soy del Congreso. No es que les hemos estado pasando lista, que yo soy del Congreso. Han venido a decir, no han dicho otra cosa, ¿no? Y hay otras personas que aquí no son del Congreso. Y creo que entre la gran mayoría de gente que hay, no es del Congreso. Bueno, ya supongo que eso. Está bien que hay una voz que nos recuerde que estamos metidos en la academia, pero también hay que recordar que las cuentas nunca las tienen cerradas del todo, aunque se quisiera, aunque hubiera más mala intención de la que hay, nunca van a conseguir cerrar bien las cuentas de los años. Bueno, pues hemos terminado ya, y simplemente agradecer la presencia de Agustín García Calvo, esperemos verlo pronto. Yo me gustaría traerlo al curso que viene para que comprobarais otra faceta suya como gran recitador. Se dice que no lo tiene todavía claro, pero en fin, ya trataremos de comer.